Pues mis hermanos, pasemos ahora a la exposición de la palabra de Dios a través del libro de Eclesiastés, donde Salomón, en los primeros 7 versículos del capítulo 5, toca el tema de los compromisos que hacemos con nuestra boca, donde Salomón pone mucho énfasis en las promesas que nosotros le hayamos hecho al Señor y aprendimos que si somos cristianos, tenemos la responsabilidad de cumplir todo aquello que le hayamos prometido al Señor, ya que Él, como lo vimos, no se complace con aquellos que le hacen una promesa y no la cumplen. Sin embargo, en lo que resta del capítulo 5, Salomón va a tocar principalmente el tema de las riquezas, aunque también va a tocar el tema de la opresión, de la perversión y la falta de justicia que había hacia los jóvenes, hacia los pobres, perdón. Y esto lo veremos en el versículo 8. Pero en lo que resta del capítulo, Salomón se va a centrar en el tema de la riqueza. Así que con esto en mente, mis hermanos, vayamos al texto base y demos lectura solamente como introducción a los versículos 8 al 10 del capítulo 5 de Eclesiastés. Dice aquí la palabra de Dios: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y aún más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Las riquezas para mal. Las riquezas para mal. Oremos. Oh Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable el día de hoy a través de tu palabra, que podamos comprender el mensaje que tú le dejaste a tu iglesia desde tiempos del rey Salomón, para que ahora como parte de tu iglesia estemos atentos a esta enseñanza que tú quisiste dejarnos a través de esta escritura, mi Dios. Te pido que me utilices, que pueda edificar a mis hermanos y que juntos, Señor, sigamos avanzando, aprendiendo bajo los lineamientos que tú nos has dejado en tu palabra. Así que, mi Dios, nos ponemos en tus manos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Salomón, mis hermanos, en el versículo 8, vemos que nos presenta tres situaciones que había en las provincias de su reino. Y esto es porque era una referencia a los diferentes distritos que había en Israel. Sin embargo, en relación a las provincias, la Escritura nos enseña que en días del rey Asuero, quien fue un rey persa, él tenía 127 provincias donde él estaba gobernando. Y esto lo vemos en Esther 1:1, donde dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Entonces es claro que este rey estaba sobre 127 provincias. Ahora, por otro lado, el libro de los reyes nos enseña que cada provincia tenía un príncipe, como se menciona en Primera de Reyes, en el capítulo 20, en los versos 13 y 14, donde dice: y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, he visto esta gran multitud, he aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Entonces es claro que en cada provincia había un príncipe. Esto es como los presidentes municipales que tenemos hoy en nuestros municipios, para que nos demos una idea. Sin embargo, en relación a las provincias, dentro del reino de Israel, vemos que los que gobernaban eran un príncipe. Y Salomón dice que estos príncipes, en primer lugar, daban opresión hacia los pobres.
Y aquí la palabra opresión se refiere a un acto de dominio, pero con crueldad hacia los pobres. Y muchas veces esta opresión, mis hermanos, se daba por medio de las palabras hirientes que ellos utilizaban, como por ejemplo, quítate de aquí, gusano, o no sirves para nada. De hecho, a esto mismo se refiere el salmista cuando dice en el Salmo 73, en los versículos 6 y 8, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de grosura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. La Nueva Biblia de las Américas traduce el versículo 8 del Salmo 73 de la siguiente forma. Dice esta traducción, se burlan con maldad, hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Así que mis hermanos, el actuar que había en estos gobernantes o príncipes hacia los pobres era a través de sus palabras, ya que los menospreciaban. De hecho, Salomón también mencionó en su contexto algo de esto cuando en Eclesiastés 4:1 dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Entonces es claro que eran tiempos muy difíciles para los pobres, porque eran despreciados y maltratados por sus gobernantes. Ahora, gracias a Dios en nuestros días, este tipo de opresión ya no se da tanto, ya que nuestros gobernantes ocupan los votos de todos y por lo tanto tienen que quedar bien incluso con las personas de bajos recursos. Por ese motivo, y sobre todo en elecciones, les llevan despensas, les regalan ropa o les dan promesas en relación a una necesidad que tengan. Sin embargo, en los tiempos del rey Salomón, las personas de bajos recursos eran maltratados y menospreciados por sus gobernantes. Pero no solo eso, sino que también, en segundo lugar, experimentaban perversión de derechos, lo cual se refiere a que les negaban sus derechos. Y por lo tanto, en tercer lugar, no tenían justicia, sino más bien lo que tenían eran injusticias, sobre todo en los tribunales, lo cual era una violación al mandamiento que Dios le había dejado a los israelitas en Levítico capítulo 19, verso 15, donde dice, no harás injusticia en juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Es claro que Dios, por medio del libro de la ley, les había dejado a los israelitas el mandamiento de no actuar con injusticias en ningún asunto legal y por lo tanto deberían respetar los derechos tanto del pobre como los del rico, porque debe ser el juicio es igual. De hecho, por ese motivo en nuestros días, la justicia se presenta por medio de una mujer que tiene una balanza en sus manos, pero también tiene una venda en los ojos, ¿verdad? Y esto da la idea de un justo juicio porque no está mirando a los que están en la balanza, sino que la misma, el peso de cada situación es la que va a determinar hacia dónde se va a dar el veredicto, ya sea a favor o en contra. Sin embargo, sabemos que como el pecado sigue gobernando el corazón del ser humano, como que estos jueces se quitan la venda, ¿verdad? Y entonces sí hay favoritismos. Y por eso muchos juicios de nuestros días siguen siendo injustos, como pasaba en tiempos de Salomón. Recuerdo que en una ocasión, hablando con un abogado, me dijo, siempre que quieras tratar un caso con un abogado, llévate un gato en la mano y si el gato sale corriendo, eso significa que enfrente de ti hay una ratota bien grandota, así que tú también sal corriendo. Ahora, obviamente estas son bromas que se dan entre abogados, pero atrás de estas bromas muchas veces también hay una gran verdad,
por la corrupción del pecado o por la corrupción que hay en el pecado del hombre sin Dios. Y Salomón, a esto es a lo que está él apuntando o lo que quiere estar resaltando en este texto, porque eso él miraba que pasaba en las provincias de su reino. Sin embargo, después dice algo muy importante y esto es, no te maravilles de ello. Es como si dijera, que esto no te asombre. Y el motivo lo menciona en la segunda parte del versículo 8, cuando dice, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Pregunta, mis hermanos, ¿quién es la autoridad o la máxima autoridad que hay sobre esta tierra y que está sobre todo gobernante? Es claro que es Dios, porque Él es la máxima autoridad sobre la tierra. Sin embargo, un día todos los malvados estarán delante de su presencia para dar cuentas de todas las injusticias que hayan hecho en esta tierra, lo cual quiere decir que ninguno de ellos quedará impune. Ahora, en relación a esto, veamos cómo la Escritura describe el destino de los malvados en el libro de Job, en el capítulo 20, en los versículos 19 en adelante. Les invito a que vayan en su Biblia y veamos juntos esta escritura. Job 20, 19. Dice aquí la palabra de Dios, Job 20, 19. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. Las saetas le traspasará y saldrá de su cuerpo y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que le espera a estos hombres malvados? Pero sigamos leyendo, versículo 26. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que queda en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción de Dios para el hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Es claro que la heredad que Dios tiene preparada para estos hombres impíos va a ser de ira y de juicio. Y esto es porque Dios no tendrá al culpable por inocente, ¿verdad? Como dice la escritura en Números 14, 18, no tendrá por inocente al culpable. Sin embargo, por otro lado, también vemos en la escritura la disciplina de Dios contra su pueblo y sobre todo cuando pecaban contra él. Un ejemplo que tenemos es el de David cuando censó al pueblo y Dios se desagradó por esto que hizo. Y cuando David se dio cuenta que había hecho mal, le dice a Dios en Primera de Crónicas 21:8, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Ahora Dios le envía a David un vidente llamado Gad para que David escogiera tres castigos que Dios había determinado y que él escogiera uno. Estos tres castigos eran 3 años de hambre, ser derrotado 3 meses delante de sus enemigos o 3 días de la espada de Dios. Y David contesta, ruego que caiga la mano de Jehová, porque sus misericordias son
en extremo. Y Dios, por medio del ángel de Jehová, envía peste en Israel y allí mueren 70,000 hombres en Israel. Pero la parte que quiero resaltar de este acontecimiento en la Escritura es lo que se menciona en Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 15 y 16, donde dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Jordán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de silicio. Es claro que David, mis hermanos, cuando miró al ángel de Jehová con la espada desnuda, y sabemos que el ángel de Jehová es Jesús, ellos se postraron y se vistieron de luto. Obviamente el silicio era por esos 70,000 hombres que ya habían muerto, pero pudo ver al ángel de Jehová trayendo juicio contra el pueblo por el pecado. Y esa es la autoridad, mis hermanos, que está sobre todos los cielos, vigilando a todos los gobernantes de la tierra, a los cuales un día va a juzgar por todas sus maldades. Sin embargo, sabemos por lo que dice la Escritura que no solamente va a ser a ellos, sino también a todos los habitantes de la tierra que hacen iniquidad, como se menciona en Mateo, cuando Jesús está explicando la parábola de la cizaña en Mateo 13, en los versículos 41 y 43, donde dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los siervos, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí Jesús describe dos tipos de personas: los que son de tropiezo y hacen iniquidad, y los que son justos y que van a resplandecer en el reino del Padre. Y espero, mis hermanos, que todos los que estamos aquí seamos de los justos que vamos a resplandecer en el reino del Padre. ¿Cuántos quieren estar allí? Amén. Pero el punto es, mis hermanos, que la autoridad suprema que está por encima de cualquier autoridad aquí en la tierra es Dios. Por eso el salmista también dice en Salmos 91, en los primeros 3 versículos: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es grande y rey grande sobre todos los dioses. Así que, mis hermanos, si este Dios que está describiendo aquí el salmista es nuestro Dios, no dejemos de alabarle y exaltar su precioso nombre. Amén. Ahora, Salomón continúa diciendo en el versículo 9, regresemos ahí, Eclesiastés 5:9. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. Ahora, una realidad, mis hermanos, que no podemos negar es que el hombre, por más poderoso que sea, los frutos y las cosechas del campo van a depender de la soberanía de Dios, ya que el hombre no tiene control sobre la naturaleza. Ahora, el hombre puede preparar la tierra, sembrar la semilla, incluso darle agua. Pero si viene una gran tormenta o un tornado como los que se dan allá en la ciudad de Texas, este llega y desbarata todo, deshace toda la obra de las manos del hombre. Por eso el hombre siempre debe depender de la soberanía de Dios para que los frutos del campo lleguen a su tiempo y de esa forma todos sean bendecidos por el fruto que se da en el campo. Sin embargo, Salomón, mis hermanos, aquí está resaltando algo, y lo que está resaltando es la responsabilidad del rey como máxima autoridad en la nación, de que él no debería descuidar los campos,
para que todos fueran beneficiados de sus frutos. Por eso la Nueva Biblia de las Américas traduce este versículo 8 de la siguiente forma. Dice esta traducción: con todo, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivando el campo. Lo cual quiere decir que si el rey descuidaba los campos, todos saldrían, o si él, más bien, si él no descuidaba los campos, todos saldrían beneficiados de los frutos que el mismo campo daría. Entonces, por un lado, tenemos la soberanía de Dios, pero por el otro, la responsabilidad del hombre de hacer lo que Dios instruye en su palabra para que sea para nuestro beneficio. Y le dice, no lo descuide los campos, pues no hay que descuidar los campos, ¿verdad? Ahora, Salomón a partir del versículo 10 en adelante empieza a tocar el tema de las riquezas. Y dice en el versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad. Ahora, el tema del amor al dinero es un tema que Salomón ya había tocado en el capítulo 4, cuando habló del hombre que estaba solo y que no tenía sucesor, pero aparte dice que no cesaba de trabajar y sus ojos no se saciaban de riquezas. Otra realidad, mis hermanos, que tampoco podemos negar es el hecho de que cuando el hombre ama el dinero, desde su interior va a experimentar un sentir de insatisfacción. En este sentido, curiosamente, cuando estaba yo eh, analizando el tema, me salió un reel allí en el Facebook y sale un peleador muy famoso aquí de México, Chávez, y empieza a narrar todas las peleas que tuvo, todo el dinero que tuvo, pero dice, cada vez me sentía más vacío, me sentía más hueco, dando a entender que el hecho de la fama, la riqueza y todo, a final de cuentas no lo llenaba. Y es un video muy corto, pero termina diciendo, mi verdadera lucha estaba abajo del ring, porque es donde se sentía solo, se sentía sin nada, ¿verdad? Por eso siempre los que aman el dinero quieren tener más y más, pero como también quieren tener más y más, hablando de los que aman el dinero, obviamente también van a tener más trabajo. Aman el dinero, tienen más trabajo, pero a final de cuentas no están satisfechos. Por eso Dios siempre nos recomienda en su palabra en no poner nuestro corazón en las riquezas, como se menciona en la parte final del Salmo 62:10, donde dice, si aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Ahora, Jesús también dijo en Mateo 6, en los versículos 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús aquí nos presenta dos lugares donde puede estar el corazón de una persona. Uno es en los tesoros de la tierra, donde todo perece y donde también están expuestos a que vengan los ladrones y les quiten todo. Y otra es el tesoro en los cielos, donde nada perece ni tampoco los ladrones tienen acceso. Sin embargo, la realidad es que muchos en el mundo han puesto sus ojos en los tesoros de la tierra, donde todo perece. Y espero, mis hermanos, que nosotros en Cristo no seamos como el mundo queriendo hacer solamente tesoros en la tierra, porque aquí todo, absolutamente todo, va a perecer. Por eso como cristianos debemos buscar hacer tesoros en el cielo, porque ahí nada perece. Ahora, por otro lado, Jesús también dijo en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es claro que la avaricia está muy ligada a los bienes materiales. Por eso también Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo 6:10,
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí el amor al dinero está en el contexto de extraviarse de la fe y esto desafortunadamente sigue pasando en nuestros días. Porque hay gente dentro de las iglesias que solo busca las riquezas como pasa en el evangelio de la prosperidad. Sin embargo, sabemos que también hay pastores que solo buscan lo que tienen las ovejas cuando deberían de buscar el crecimiento espiritual de las ovejas y nunca sus recursos. Pero lo hacen, ¿por qué? Porque aman el dinero. Ahora, Salomón en la segunda parte del versículo 10 dice, el que ama el mucho tener no sacará fruto. Es como si nos estuviera diciendo, si aman la abundancia, esto tampoco los va a saciar y por lo tanto también esto es vanidad, como dice al final del versículo 10. Es algo sin sentido. Pero también es como si nos estuviera diciendo, trabajan mucho, ganan mucho, pero aún así no están contentos, no están contentos. Y por eso es algo sin sentido, porque nunca tienen lleno. Ahora, Salomón continúa diciendo en el versículo 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Ahora, mis hermanos, si había algo que Salomón había experimentado como rey, esto era la abundancia de bienes. Como también lo mencionó en el contexto en Eclesiastés 2, en los versos 8 y 9, donde dice, me amontoné también de plata y oro y tesoros preciados de los reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Es claro que Salomón sabía lo que era vivir en abundancia. Pero esta abundancia que él tenía no fue porque lo hubiera obtenido por un trabajo como pasa en nuestros días, ya que hay personas que a través de su trabajo llegan a tener muchos bienes, como por ejemplo varias casas, tienen unas en la ciudad, unas en la montaña, unas en la playa, eh, traen carros de último modelo o tienen los mejores móviles o computadoras. Todos estos bienes pueden aumentar a través del trabajo o incluso a través de una herencia, como por ejemplo si heredamos una fábrica de zapatos de marca, donde el que le hereda pues solamente tiene que administrar la herencia para que esos bienes permanezcan. Pero en el caso de Salomón, las riquezas que él obtuvo no llegaron a su vida ni por trabajo ni por herencia, sino porque Dios así lo quiso. Y vemos en la escritura que cuando Dios quiere bendecir, Él lo hace. Vemos otros ejemplos como el de Abraham, quien en obediencia a Dios se fue por un camino que no conocía, pero lo hizo creyendo la promesa que Dios le había dado cuando le dice en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, mis hermanos, esta bendición, ¿cómo creen que empezó a llegar a la vida de Abraham? Llegó por la belleza de su esposa. Porque la escritura dice que fueron a Egipto, la miraron y cuando los egipcios la miraron, a través de ella, dice Génesis 12:16, que Abraham tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas y camellos. Así fue como empezó a llegar la bendición a la vida de Abraham. Por eso en Génesis 13:12 dice, 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, lo cual nos enseña que Dios empezó a cumplir lo que le había prometido en relación a bendecirlo. Y hoy, mis hermanos, si Dios también quiere bendecirnos, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Salomón, es, es claro que Él lo puede hacer. Porque como dice la escritura en Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová
de los ejércitos. Entonces, si Dios quiere, mis hermanos, Él puede darnos riquezas sin ningún problema. Pero creo, mis hermanos, que uno de los motivos por el cual el Señor no nos da muchas riquezas es porque tenemos un corazón engañoso, que a través de las riquezas podemos en un determinado momento hacer a un lado a Dios, porque ahora nuestros enfoques van a ser la riqueza. Recuerdo que en una ocasión, cuando fuimos a compartir la palabra de Dios en el Parque del Mariachi, que se encuentra allí en el centro de la ciudad, platicando con un indigente, él me decía que él conocía del Señor, pero me dice que, o me dijo en ese momento que cuando él se acercó al Señor, empezó a pasar algo muy curioso, sobre todo en su economía, porque dice, antes de venir yo al Señor, yo siempre traía dinero en las bolsas, iba, me compraba droga, cerveza, lo que yo quería, siempre traía dinero. Pero una vez que empecé a caminar con Dios, ahora ya andaba sin ningún cinco. Y esto me frustraba, dice, por eso mejor me aparté de Dios. Lo hizo al revés. Entonces yo le pregunté, a ver, ¿qué pasaría si en estos momentos, aquí caminando por el parque, te encuentras un billete de lotería y te das cuenta que es el premio mayor? ¿Qué harías con ese dinero? Se quedó pensando un poco y después me dice, creo que me iría a comprar drogas. Y creo que por eso Dios no me ha bendecido. Me ha bendecido. Así es, le dije. Porque tu corazón te iba a llevar por un camino en contra de la voluntad de Dios. Este es un ejemplo del por qué muchas veces Dios no permite que sus bendiciones bajen a nuestra vida, porque nuestro corazón es engañoso y nos puede llevar por un camino contrario al que el Señor quiere en nuestra vida. Así que, mis hermanos, cuidemos que nuestro corazón no impida que bajen las bendiciones de Dios que Él nos quiere dar. Ahora, por otro lado, si Dios nos bendice, tengamos cuidado con la avaricia, ya que ésta nos puede llevar a solo querer estar amontonando dinero. Por eso el salmista dice en Salmo 119:36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Es claro que Salomón fue un hombre muy bendecido económicamente por Dios. Sin embargo, otro lado de las riquezas que Salomón toca en el versículo 11 es cuando dice, también aumentan los que las consumen, lo cual es una referencia a aquellas personas que cuando saben que alguien tiene mucho dinero, rápidamente quieren ser sus amigos para disfrutar de lo que ahora ellos tienen. Y esto lo vemos mucho en los deportes. Por ejemplo, en el fútbol soccer, Cristiano Ronaldo en el año 2022 ganó $200 millones. El boxeador Floyd Mayweather en el 2004 recabó $73 millones, lo cual es muchísimo dinero. Sin embargo, después de la lana, la fama y la dama, muchos terminaron en bancarrota y ahora viven frustrados solamente acordándose de sus recuerdos. Pero cuando eran famosos y tenían mucho dinero, a amigos les sobraban porque querían disfrutar de todos los beneficios o logros que él tenía. Y ese es el punto que Salomón está tratando cuando menciona los que las consumen. Por eso después hace una pregunta en la segunda parte del versículo 11 y dice, ¿qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Esto es como si nos estuviera diciendo, ¿de qué les va a servir las riquezas si solo las miran cómo se van de sus manos? En este sentido, Salomón también dijo en Proverbios 25:3, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. Es como si el Señor, mis hermanos, nos estuviera diciendo, así como las águilas tienen alas y vuelan, de la misma forma las riquezas pueden volar de un momento a otro y nos quedamos sin nada. Por eso, como hijos de Dios, las riquezas no deben ser el centro de nuestra vida, porque un día están y el día siguiente pueden volar como águilas.
Por eso Pablo también le dice a Timoteo, en Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que, mis hermanos, no pongamos nuestra esperanza en las riquezas, porque también dice la Escritura que son inciertas. Mejor busquemos al Dios vivo, ya que Él es el que puede proveernos de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cuántos quieren disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da? Si queremos hacerlo, entonces tenemos que buscar al Dios vivo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, en el contexto de las riquezas, Salomón continúa diciendo en Eclesiastés 5:12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no lo deja dormir la abundancia. Salomón aquí está haciendo una comparación entre el sueño de un trabajador y el sueño de un rico, donde dice que el sueño del trabajador es dulce, lo cual se refiere a que es algo agradable. La realidad es que no podemos negar, mis hermanos, que después de un largo día de trabajo y tenemos un buen sueño, esto va a ser algo muy confortante para nosotros. Es algo agradable, ya que nuestro cuerpo de forma natural, cuando duerme, como que se recarga. De hecho, esto lo vemos mucho cuando manejamos largas distancias. Llega un momento en que como que nos agota el manejar, pues estamos tensos mirándole y como que nos empieza a dar sueño, se nos empiezan a agotar los ojos, ¿verdad? Y muchas veces, y yo he sido uno de esos que estoy agotado, pero ahí voy así con los ojos cerrando, pero te está diciendo, el cuerpo te está diciendo, hey, necesito descansar. Te paras, duermes 5 o 10 minutos y agarras pila para manejar muchas otras horas, ¿verdad? Y lo mismo es en el trabajo. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando vamos todos desvelados? La realidad es que no rendimos. Ya no estamos pensando, ay, ¿a qué horas vas a terminar la jornada de trabajo? Porque me quiero ir a la casa a dormir. Entonces es claro que el sueño es algo necesario para renovar fuerzas y por lo tanto es algo dulce y agradable incluso, aunque comamos mucho, comamos poco, pero un buen sueño nos va a ayudar. Y Salmón pone el primer ejemplo de una persona que es pobre o un trabajador que no es rico, pero tiene lo necesario, ¿verdad? Sin embargo, después menciona el caso de los ricos. Y aquí dice la escritura que la abundancia no los deja dormir. Ahora, cualquiera pensaría que la abundancia nos puede dar paz y estabilidad, porque al final de cuentas no nos va a faltar nada. Sin embargo, la escritura dice que es todo lo contrario, ya que la abundancia nos puede quitar el sueño. No sé si alguna vez dormidos en un sueño, de repente en su sueño ve que llegan a su casa, puerta abierta, se meten y no hay nada. Despertamos, ay, gracias Señor, porque fue un sueño, ¿verdad? Pero hoy, mis hermanos, por los índices de inseguridad o los altos índices de inseguridad, los que tienen abundancia o mucho dinero viven asustados porque en cualquier momento pueden agarrarlos, subirlo a un carro, llevarlos al banco y vaciarles las cuentas. Por eso los ricos que tienen mucha abundancia en ocasiones no duermen por la inseguridad que ellos ven a su alrededor. Sin embargo, nosotros decimos, como el salmista, en Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O como también dice Salomón en Proverbios 3, en los versos 24 al 26. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su seguridad y protección que siempre nos da? Ahora Salomón continúa diciendo
en el versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para mal. Salomón, aquí en el análisis que está haciendo de lo que él mira debajo del sol, es decir, aquí la tierra dice que hay un mal doloroso. Y aquí la palabra mal se refiere a una miseria, lo cual nos puede llevar a tener un gran dolor o molestia. Sin embargo, esta miseria es en relación a tener riquezas guardadas para mal. Y aquí la palabra mal se refiere a una calamidad que viene a través de una pérdida o desgracia. Ahora, un ejemplo de esto lo podemos ver en el capítulo 6, aquí en Eclesiastés, que vamos a ver la próxima semana, en los primeros dos versículos donde Salomón dice, hay un mal que he visto debajo del sol y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Se imaginan, mis hermanos, que Dios nos permitiera tener riquezas para comprar una casa en San Pedro o remodelar la que tenemos? También de poder ir y comprar ropa de marca o pasear a cualquier lugar que deseemos. Pero de repente se nos viene una enfermedad que no nos permite disfrutar todo lo que tenemos, porque a final de cuentas se va todo para con los médicos y de igual forma nos salimos del hospital. ¿Cómo vamos a hacer un viaje si no podemos? Pregunta a mis hermanos, ¿creen que esto sería un mal doloroso? Tener y no poderlo disfrutar. Es claro que sí, porque de nada sirve tener riquezas y no poder disfrutarlas. Ahora, Salomón aquí también presenta las riquezas en el contexto del ahorro cuando dice riquezas guardadas. Ahora, en este sentido, mis hermanos, imaginemos que estamos ahorrando dinero, queremos que hacer ahí un buen colchoncito para cuando los hijos crezcan, pues tengan un algo con que apoyarse, sea en su matrimonio o su carrera, algo. Y decidimos, no, pues voy a ahorrar en el banco. Y empiezas a meterle al banco, haces una inversión y ahí estás metiendo dinero, dinero. Dura 5 o 10 años y de repente el banco se declara en quiebra y nos quedamos sin dinero. Esto sería un gran mal. Y esa es la idea que Salomón nos está presentando en el versículo 13 cuando habla de las riquezas guardadas para mal, porque a final de cuentas es una riqueza que no vamos tampoco a disfrutar, ni nosotros ni nuestros hijos. Ahora, otra forma de expresar este mal es a través de un mal negocio, como lo vemos en el versículo 14, donde dice, las cuales se pierden en las malas ocupaciones, y los hijos que engendraron, nada les queda en mano. Aquí Salomón presenta las riquezas en el contexto de un mal negocio, por eso dice malas ocupaciones. Ahora, la Nueva Biblia de las Américas traduce el versículo 4 de la siguiente forma. Dice esta traducción, cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio, y él engendra un hijo, nada queda para mantenerlo. En este sentido, imaginemos que ahora en el tiempo de la pandemia llegó un momento en que no había cubrebocas y todo el mundo debería utilizar cubrebocas, ¿no? Pero tú tienes dinero y luego te contacta o o te das cuenta de un inversionista que está buscando quienes quieran invertir para hacer cubrebocas y pues es un gran negocio, ¿no? Dice, no, pues esta es una buena oportunidad y te avientas, ¿sabes qué? Órale, contigo y vamos a vender cubrebocas. Empiezan, producen, empiezan a meter al mercado y cuando apenas está queriendo darse la cosa, declaran, ya no ocupan los cubrebocas, ya no los usan. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ahora en lugar de tener dinero, vamos a tener cubrebocas para tirar de bolo y de nada nos va a servir. Esto definitivamente, mis hermanos, sería un mal negocio porque perderíamos todos los ahorros y de igual forma ya no tendríamos nada para dejarle a los hijos.
Por eso Salomón dice en la última parte del versículo 14, nada les queda en la mano. O como dice la Nueva Biblia de las Américas, nada queda para mantenerlo, para mantener a sus hijos. Es claro que Dios, por medio de Salomón, quiere dejarnos bien en claro que las riquezas no lo son todo. Por ese motivo, como cristianos, debemos poner nuestra confianza en Dios y nunca en las riquezas, porque las riquezas son inciertas, como Pablo le dijo a Timoteo. Y por lo tanto, mis hermanos, Dios lo que quiere decirnos es que debemos siempre poner puesta, o perdón, tener puesta nuestra confianza en Él, ya que Él es el dador de todo lo que necesitamos. De hecho, Dios sabe, mis hermanos, qué necesidad tenemos desde antes que salga de nuestra boca, como Jesús lo menciona en Mateo 6:8. Así que, mis hermanos, confiemos en Dios y en su provisión, porque aquí en la tierra todo es incierto. Por eso Salomón también dice o dijo en Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Ahora el salmista también dijo en el Salmos 39:6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es claro que el afanarse y el amontonar riquezas es uno de los grandes problemas que hay en el corazón del hombre. Por eso, Señor, dice en su palabra, es un mal debajo del sol, porque a final de cuentas no vas a ver o no van a saber quién lo va a recoger. ¿Quién se va a quedar con el dinero? Por ese motivo, el salmista también dice en el Salmo 39:7, ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Así que mis hermanos, aprendamos a tener siempre nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios y nunca en las riquezas para que el Señor nos dé el pan de cada día, lo que necesitamos para seguir adelante. Hasta aquí vamos a dejar la parte de la enseñanza y si Dios lo permite vamos a continuar con el tema de las riquezas la próxima semana. Pero como conclusión a lo que miramos el día de hoy, salgamos de este lugar considerando los siguientes dos puntos. En primer lugar, no permitamos que nuestro corazón engañoso nos lleve a actitudes de desprecio hacia nuestro prójimo, sobre todo si estamos en un lugar de autoridad, como pasaba con los príncipes de las provincias, ya que ellos despreciaban a los pobres y por lo tanto estaban bajo juicio de Dios. Por eso, como cristianos, debemos aprender a ser respetuosos con los derechos de nuestro prójimo. Y no pensemos que por el hecho de tener un rango superior, sea en el trabajo o en gobierno, esto nos permita pisotear los derechos de nuestro prójimo, ya que la palabra de Dios no lo autoriza. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es actuar bajo los lineamientos que el Señor nos dejó en su palabra, donde debemos no dar opresión, no pervertir el derecho de alguien y mucho menos actuar con injusticia. Y en segundo lugar, aprendamos a no poner nuestra confianza en las riquezas, ya que estas son inciertas, porque un día están y al siguiente día desaparecen como las águilas. Ahora, ciertamente Dios un día puede permitirnos tener riquezas, ya que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero si vivimos afanados en querer tener más y más riquezas, Dios, de la misma forma que nos lo dio, nos lo puede quitar. Así que, mis hermanos, aprendamos a poner siempre nuestra confianza en Dios para que no nos falte sustento diario y de igual forma todas aquellas cosas que Él sabe que tenemos necesidad. Amén. Termino con la siguiente escritura. Dice el Salmo 62:10. No confíes en la violencia ni la rapiña, no os envanezcáis. Si aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. No pongáis el corazón en ellas. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor,
a entender lo que quisiste transmitirnos el día de hoy, Señor. Porque es claro que tú no quieres que pongamos nuestro corazón en las riquezas, porque las riquezas desvían el corazón, nos hacen actuar de forma incorrecta. Incluso llegan tantas riquezas que nos apartamos de ti, nos olvidamos que debemos estar agradecidos siempre contigo y estar buscando siempre tu favor. No permita, Señor, que nuestro corazón nos engañe. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre en dependencia de ti, para que cuando, si te es tu agrado, lleguen riquezas, lleguen bienes o lleguen beneficios a nuestra vida, podamos vivir agradecidos y siguiendo poniendo nuestra confianza en ti, porque tú eres el dador de todas las cosas, Señor. Pero de igual forma, Señor, no permitas que nuestro corazón nos lleve por un camino de opresión a los que están a nuestro alrededor. Si tú nos das el privilegio de ser jefe en un trabajo, o así como nos das el privilegio de ser jefe en nuestro hogar, por ningún motivo vayamos a tratar mal a nuestra familia o a nuestros compañeros de trabajo, Señor. No permita, Señor, que actuemos con injusticia porque es algo que no te agrada. Ayúdanos, Señor. Sabemos que el tema de las riquezas es un tema que tú siempre estás tocando en tu palabra una y otra vez, porque nos conoces perfectamente y conoces nuestras debilidades. Pero aún así, cuando en tu gracia tú quieres, nos bendices. Y te doy gracias por esto, Señor, sobre todo porque no nos falta el pan necesario. Siempre está en nuestra mesa el pan de cada día. Y muchas veces hasta nos das más cosas y te lo agradecemos, Señor. Así que gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pido, para tu gloria y para tu honra. Amén.